Hola, hola a todos, muy buenas tardes. En este día domingo estamos, pues una vez más aquí, dispuestos a compartir, dispuestos a enseñar eh, y a continuar con la enseñanza del día de ayer, en donde mencionamos el libro de Yacer, el libro del justo o el registro fiel mencionado en Josué 10:13 y también mencionado en 2 de Samuel 1:18. Entonces dijimos de que por qué este libro o este recuento o este libro histórico no está en la Biblia actual. Pues según la historia, según lo que se escribe y según lo que se averigua, el libro se perdió, el libro original mencionado en la Biblia se perdió y no fue incluido en el canon bíblico final. No se le consideró inspirado, aunque era un registro histórico poético, no se consideró escritura sagrada o inspirada para el canon, a diferencia de los otros libros que sí forman parte de la escritura. Pues en este libro, en este registro que existe del libro de Yacer, encontré varios pasajes que son bastante interesantes y que están también, tienen bastante semejanza a lo que dice en muchas partes de la Biblia, de la Escritura, de la Torá. Entonces les voy a leer un poco de esto para que sean del conocimiento de ustedes y para que quede en la historia y para que tengamos la oportunidad de compartir en este día. Son aproximadamente las 2 de la tarde, así que tenemos un poquito de tiempo para leer esto. Dice en el capítulo 24 del libro de Yacer, 24:17. Dice, y cuando pasaron los días de dolor y luto, Abraham, nuestro padre, fíjense bien, envió a su hijo Isaac o Yitzhak a la casa de Shem. Fíjense bien. Hoy en día, por ejemplo, en esta mañana, yo estuve revisando varios videos, estuve revisando varios temas y también tuve la oportunidad de escuchar a 2 que 3 personas, para mí son caras nuevas, pero que estuvieron hablando justamente de Shem y de Eber. Estuvieron de Shem y se referían a Shem como Malquisedec, lo cual está mal pronunciado porque no es Malquisedec, pero sí es Melech Sadik, ¿okay? O el rey justo. Entonces, Shem o Malquisedec o Melech Sadik vienen a ser lo mismo. Ahora, en el libro de los sabios también está mencionado Shem como Melech Sadik o como el Malquisedec que conoce el mundo, que conoce la escritura. Y por supuesto también es mencionado por el Padre Celestial cuando se refiere a nuestro Mesías Yahshua. Cuando le dice, tú eres sacerdote o sumo sacerdote conforme al sacerdocio Malquisedec o Melech Sadik. Un sacerdocio muy alto, un sacerdocio muy consagrado, y hay mención de eso. Entonces, aquí les estamos hablando sobre lo que es o quién es Malquisedec. Entonces, Abraham envió a su hijo Yitzhak o Isaac a la casa de Shem y Eber a aprender las maneras de Yahu, a nuestro Padre Celestial, y sus instrucciones. Vuelvo a repetir, capítulo 24 del libro de Yacer, en versículo 17. Y dice, y Abraham permaneció allí por 3 años. Capítulo 5, versículo 6.
Y en el lapso de muchos años, en el año 480 de la vida de Noa, dice, cuando todos aquellos hombres que siguieron a Yahuwah habían muerto, lejos de entre los hijos de los hombres, y solo quedó Matusalén. Ustedes ya saben quién es Matusalén, el hombre más antiguo de la historia, el hombre que vivió más años según la historia y según la escritura. Yahuwah entonces habló a Noé o Noa y Matusalén diciendo, fíjense lo que dice el relato, hablen y proclamen a los hijos de los hombres diciendo de esta manera, así dice Yahuwah, regresen de sus malos caminos y abandonen sus malas obras. Y Yahuwah se arrepentirá del mal que declaró hacer sobre ustedes, y para que esto no les suceda. Versículo 8 dice, porque así dice Yahuwah, he aquí les doy un período de 120 años. ¿Les suena eso familiar? Claro que sí, está en la escritura. Dice, si ustedes regresan hacia mí, dice Yahuwah, y abandonan sus malos caminos, dice, entonces yo, dice Yahuwah, también enviaré lejos de ustedes el mal que les dije y no existirá o no vendrá a suceder, dice Yahuwah. Dice, y Noa o Noé y Matusalén hablaban todas las palabras de Yahuwah. Quiere decir de que ellos eran evangelistas, ellos eran proclamadores de las palabras de Yahuwah. En otras palabras, ellos también eran profetas, ¿okay? O mensajeros del Padre Celestial. ¿Okay? Entonces dice, Noa y Matusalén hablaban todas las palabras de Yahuwah a los hijos de los hombres, día tras día, constantemente hablando con ellos. El versículo 15 dice, y tú levantarás semilla o descendencia y tus hijos contigo en medio de la tierra. Entonces Noé fue y tomó una esposa y eligió a Tamaá, la hija de Enoc, y ella era de 500 años de edad. Fíjense bien, 580 años de edad. Y Noa fue de 498 años de edad cuando tomó a Naamá para esposa. Y Noa y Matusalén se levantaron y dijeron a los oídos de los hijos de los hombres todo lo que Yahuwah había hablado con respecto a ellos. Pero los hijos de los hombres no quisieron escuchar, no quisieron ni inclinar sus oídos a todas estas declaraciones. Entonces Noa tomó como esposas para sus hijos a las 3 hijas de Eliakim, el hijo de Matusalén, como Yahuwah había mandado a Noa. ¿Okay? Ahora, capítulo 9, versículo 5, dice, y cuando Abraham salió de la cueva, dice, fue a Noa y a su hijo Shem. Estamos hablando del pequeño Abraham que se escondió. Esta también es una historia que yo ya la conozco y se las voy a traer para compartírselas también, para que ustedes vayan atando cabos y se vayan dando cuenta de lo precioso que está esto y de la historia de nuestro padre Abraham. Pero por ahorita basta con esto. Dice, y cuando Abraham salió de la cueva, dice, fue a Noé y a su hijo Shem y permaneció con ellos, o sea, escondido, ¿verdad? Para aprender las instrucciones de Yahuwah y sus caminos. Y nadie sabía dónde estaba Abraham. Y Abraham sirvió a Noa y a Shem, su hijo, durante mucho tiempo. Y Abraham estuvo en casa de Noa 39 años. Fíjense bien, 39 años. Y Abraham sabía de Yahuwah desde los 3 años de edad. Y estuvo en los caminos de Yahuwah hasta el día de su muerte.
¿ok? Como Noah y su hijo Shem le habían enseñado a él. ¿Ok? Entonces aquí habla de Abraham. ¿Quién era nuestro padre Abraham? El tiempo que él estuvo bajo la tutela o la supervisión, bajo el cuidado de Shem y Noah. Entonces dice, y no podía ser encontrado un hombre en esos días en toda la tierra que supiera de Yahuwah, porque cada hombre servía a su propio Dios, a su propio Elohim, excepto por supuesto Noah y su familia entera, y todos ellos que estaban bajo su liderazgo y dirección, y sabían que Yahuwah en esos días, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba? Que había un grupo que se dedicaba a escuchar a Noah y a su familia, a Noah, a Shem, a todos ellos, y había un grupo que básicamente estaba perdido, que no querían saber nada con Yahuwah. ¿Ok? Luego dice, y Abraham, hijo de Terán, Abraham, nuestro padre, hijo de Terán, crecía grande en esos días en la casa de Noah y nadie lo sabía. Y Yahuwah estaba con él. Y Yahuwah le dijo a Abraham, le dio a Abraham, un corazón de entendimiento y sabía que todas las cosas de esa generación eran vanas, así como las cosas de esta generación, que son vanas, y que todos los dioses eran vanos y no fueron de buen uso. Y Abraham se dijo a sí mismo, seguramente estos no son los dioses que hicieron la tierra y toda la humanidad, pero estos son los siervos de Yahuwah. Abraham permaneció en la casa de Noé y allí conoció de Yahuwah y sus caminos y sirvió a Yahuwah todos los días de su vida. Y toda esa generación se olvidó de Yahuwah y sirvieron a otros dioses de piedra, madera y se rebelaron todos los días. Y en el año 50 de la vida de Abraham, hijo de Terán, Abraham salió de la casa de Noah y se fue a la casa de su padre. Abraham hizo caso a la voz de Eleazar y Abraham se apresuró y corrió por su seguridad a la casa de Noah y de su hijo Shem. Y él se ocultó allí y encontró un lugar seguro. Los sirvientes del rey vinieron a casa de Abraham a buscarle, pero no pudieron encontrarle y lo buscaron a través de todo el país. Pero él, Abraham, no fue encontrado. Ellos fueron y buscaron en cada dirección y no fue encontrado. Y cuando los sirvientes del rey no pudieron encontrar a Abraham, regresaron al rey, pero la ira del rey contra Abraham fue apaciguada, pues no lo encontraban. Y el rey expuso de su mente este asunto relativo a Abraham. Dice también, pero Abraham todavía tenía miedo del rey. Vino entonces Terán a Abraham, su hijo, secretamente en la casa de Noah, y Terán fue muy grande e importante ante los ojos del rey Nimrod. Exactamente, Nimrod. ¿Ok? Esta es otra escritura que habla de Nimrod como rey, como suma autoridad, ¿verdad? Cuando tenga la oportunidad voy a buscar este estudio dentro de todo lo que tengo aquí y también se lo voy a compartir porque es una historia bastante enriquecedora y también bastante importante para el conocimiento tanto de Terán como Abraham, como Noah, como Shem y todas aquellas figuras del Antiguo Testamento y por supuesto a través
del libro de Yacer. Entonces el capítulo 16, 11 nos dice: Adoni-Sadik y rey de Jerusalén, el mismo fue y era Shem. Salió con sus hombres para satisfacer a Abraham y a su gente con pan y con vino, y permanecieron juntos en el valle de Melec. Este pedacito también está en la escritura. Cuando dice la escritura de que el rey de Salem salió al encuentro de Abraham. Y dice también que Abraham le dio el diezmo de todo. Ustedes conocen esa historia. Versículo 12 dice: y Adoni-Sadik, o Malquisedec, o Melec Sadik, bendijo a Abraham, y Abraham le dio una décima parte de todo lo que él había traído desde el botín de sus enemigos. ¿Por qué? Porque Adoni-Sadik, o Melec Sadik, era un sumo sacerdote delante de Yahuwah. Capítulo 23, 3 nos dice: y Abraham dijo dentro de sí mismo, dice: ¿cómo voy a separar a mi hijo Isaac de Sara su madre, con el fin de llevarlo hacia arriba de la montaña para una ofrenda quemada delante de Yahuwah? ¿Se acuerdan de eso? Cuando el padre le dice a Abraham, dice: entrégame a tu hijo, a tu único hijo. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes ya conocen la historia. Que Abraham lleva a Isaac, lo lleva a la montaña, hace un altar de rocas, de piedra, y cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac, Yahuwah, nuestro Padre Celestial, en la forma de Yahshua o en la forma de ese arbusto ardiente, le dice: no, detente, Abraham, no le hagas daño al niño. Entonces, ¿qué pasó? Abraham encontró un ciervo enredado entre los arbustos, y toma ese ciervo y lo sacrifica en lugar de su hijo. Entonces dice: y Abraham entró en la tienda y se sentó frente a Sara, su esposa, y él le habló estas palabras a Sara. Le dice a ella, le dice: mi hijo Isaac, o Yitzhak, está crecido, dice, y por ya un buen rato no ha estudiado el servicio de su Elohim. Fíjense bien, no ha estudiado el servicio de su Elohim. Entonces, mañana, le dice Abraham a Sara, mañana iré y lo llevaré a Shem y a Eber. Eber era hijo de Shem. Dice, y a Shem y a Eber, su hijo, dice, y allí aprenderá, fíjense bien, allí aprenderá los caminos de Yahuwah. ¿Qué era lo que iban a aprender? La ley de Yahuwah, la Torah de Yahuwah. Por supuesto, todavía no estaba la Torah escrita, ni tampoco se había entregado esa Torah a través de Moisés, o sea, al pueblo israelita. Pero esa ya existía. Yo también mencioné esto en uno de los estudios que también están publicados. El estudio dice: Yahuwah, el más grande evangelista. Ahí hay mucha información también. Y también hay información de qué pasó aquí, de lo que les estoy narrando, de lo que les estoy leyendo. Y dice: y allí aprenderá los caminos de Yahuwah, para que se le enseñe a conocer a Yahuwah, y así para que él también sepa que cuando ora él continuamente ante Yahuwah, él le responderá. Por lo tanto, allí él sabrá la manera de cómo servir a Yahuwah, su Elohim. Entonces, Shem le servía a Yahuwah. Noah le servía a Yahuwah. Eber, el hijo de Shem, también le servía a Yahuwah. Abraham, que aprendió de todos ellos, también le servía a Yahuwah, y en cierto modo también era considerado un sacerdote para Yahuwah o de Yahuwah. Y ahora él quería que su hijo
Yitzhak, o su hijo Isaac, también recibiera la instrucción, recibiera la información y también buscara la manera de cómo servir a Yahuwah, su Elohim. Okay. La historia esta que les estoy contando también menciona y también enseña y dice por qué Sara murió, cómo fue que Sara murió y también cómo es que los habitantes de la tierra fueron y consolaron a Abraham cuando Sara falleció. Quiero decirles de que el libro de Yacer contiene bastantísima información y contiene bastante historia. Si usted tiene la oportunidad de leerlo, se va a dar cuenta de toda la historia que está desde nuestro padre Abraham en adelante y también antes del crecimiento, del nacimiento, crecimiento e historia de Abraham. Entonces, antes, los récords de la vida de Abraham antes de que el Padre Celestial lo llamara y le dijera: vete de tu casa, vete de tu familia, vete de tu parentela. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Bueno. Entonces aquí seguimos. Desde el capítulo 24, 16 dice: y todos los habitantes de la tierra consolaron a Abraham e Yitzhak, su hijo, a causa de Sara. Y cuando pasaron los días de su luto, Abraham envió a Isaac a la casa de Shem y Heber a aprender las maneras de Yahuwah y sus instrucciones. Y Abraham permaneció allí otros 3 años. Y mientras que ellos se habían ido, Abraham envió gente a la casa de Shem y Heber y trajeron allí a su hijo Isaac. Capítulo 26, 8. Y Yahuwah escuchó la oración de Isaac, fíjense bien, hijo de Abraham, y Yahuwah fue interesado en él. Y Rebeca, su esposa, concibió. Si se acuerdan de esa historia, que supuestamente Rebeca no podía todavía tener hijos. ¿Ok? Entonces, todo lo que está escrito en este libro, o la mayor parte de la información que está escrita en este libro, concuerda con lo que también tenemos como información en el Antiguo Testamento y en lo que es la Torá. Entonces, este pedazo de historia que les he traído es también para informarles de que pues hay otros libros que están saliendo a la luz. ¿Y que están saliendo a la luz para qué? Para la información y para aquellos que quieren aprender los caminos de Yahuwah, para aquellos que quieren aprender los modos de Yahuwah, para que quieran aprender sus instrucciones, sus mandamientos, sus preceptos, su forma de vida y lo que Yahuwah quiere para todo ser humano, para todo hombre creado, para todo hombre que fue nacido de una mujer y para todo aquel israelita nacido de nuevo que debe de aprender los modos de Yahuwah. Por supuesto, antes de que Yahshua estuviera en camino, pisara la tierra, todo esto es lo que se debe de aprender. Esto es lo que el buen creyente debe de aprender. Y por supuesto, todo lo que sucedió después del mareo también, ¿verdad? Pero eso ya, si no aprendes lo primero, ¿cómo vas a entender lo segundo? Entonces, no puedes comprender un libro si lo lees de la mitad en adelante, sin leer lo que está al principio del libro. Eso es más o menos lo que yo les quiero decir, de que tenemos que aprender cómo es que nuestros antepasados de aquellos tiempos, hablando de Abraham, hablando de de los padres de Abraham, de los primeros antepasados, hablando de Shem, hablando de Heber, los hijos de Noah, y por supuesto también el mismo Noah, que también era sacerdote de Yahuwah. Entonces, todo eso es lo que tenemos que aprender, todo eso es lo que tenemos que buscar, saber de parte de Yahuwah. Cómo es que Yahuwah trabajó, cómo es que Yahuwah
intervino en la vida de cada uno de estos hombres mencionados y cómo Él también puede intervenir en nuestra vida, cómo es que Él nos puede enseñar sus caminos y cómo es que podemos aprender más de Él, cómo podemos aprender más de Shem, Melech Tzadik o Malquisedec, como lo dice la Escritura, de Eber, su hijo, y también cómo es que nuestros primeros padres, Abraham, Yitzhak y Jacob, quienes también fueron sacerdotes y también fueron usados por nuestro Padre Celestial, cómo es que todos ellos vinieron a conocer los caminos de Yahuwah, así como tanto usted como yo, y todos aquellos sacerdotes y a todos aquellos rabinos, todos aquellos maestros que están dedicando su tiempo, ¿para qué? Para enseñarles a ustedes cómo es que debe uno ser o conocer al Padre Celestial. Y es a través de las Escrituras, a través de todo lo que estaba escrito antes. Conocer tus raíces, conocer tu verdadera identidad, saber por qué estás aquí en la tierra, qué es lo que tienes que aprender, en lo que tú tienes que ser entrenado para conocer más a Yahuwah. No se trata de decir yo conozco al Padre y punto. O no se trata de decir yo conozco, como dice el mundo, yo conozco a Jesús y punto. ¿Verdad? Porque eso no satisface a nadie, ni siquiera al Padre. Pero si tú tratas de hacer lo posible por conocerlo a Él desde el principio, te vas a dar cuenta de las maravillas que el Padre hizo, hará y sigue haciendo y hará en nuestras vidas. Primero lo hizo por aquellos personajes en la historia, conforme a la Escritura, conforme a la Torah y también conforme al libro de Yaser. Y por supuesto otros libros que van a aparecer más adelante. Aunque todo eso es información importantísima. Entonces, los invito a que ustedes busquen, a que ustedes sigan investigando, a que ustedes sigan escuchando, tanto aquí su servidor como otros maestros que yo sé que hoy en día están tomándose el tiempo de poner sus enseñanzas en las plataformas para que el mundo conozca, para que el mundo sepa. Es más fácil, creo yo, según mi humilde opinión, es más fácil hacerlo así de esta manera para que el mundo escuche, para que el mundo se tome el tiempito de escuchar todas estas enseñanzas y que usted mismo decida, ¿verdad? Si seguir a Yahuwah o dejar a Yahuwah y olvidarse de Yahuwah, lo cual yo no recomiendo para nada. Entonces tú dices que conoces a tu Dios, tú dices que conoces a Yahuwah, al Elohim de Israel. Si tú dices que conoces al Mesías, tú dices que conoces todo y te conformas con eso, nomás con conocerlo así de oídas, como dicen, entonces te falta muchísimo más. Nada de esto, nada de lo que los maestros te enseñan o de lo que estás escuchando tú, te lo van a decir en ninguna iglesia. Porque lamentablemente ni siquiera ellos lo conocen, ni siquiera ellos tienen esa información. Entonces, busca que apreciar lo que estás escuchando de parte de aquí de tu servidor, como de todos los demás servidores que están allá afuera y que están utilizando estas plataformas para poder aprender de las riquezas del Padre Celestial. Entonces, como les digo, voy a tratar de buscar ese mensaje, esa escritura, para que te des cuenta exactamente qué fue lo que pasó con nuestro padre Abraham, antes y después de él, y muchas otras cosas más que tenemos que aprender y ustedes tienen que aprender. Entonces, por el momento los dejo con esto y seguiremos más adelante conforme el Padre Celestial lo permita. Y les deseo pues un feliz resto de domingo. Les deseo un excelente principio de semana. Que la bendición, la cobertura y la protección de nuestro Padre Celestial a través de Mashiach Yahshua esté sobre usted, sobre todos los suyos y también sobre todos nosotros, sus siervos, que estamos trabajando para Él. Y por supuesto, nuestras familias, nuestros hijos, hijas, nietos, nietas y toda nuestra descendencia. Que todos ellos lo conozcan, que todos ellos escuchen y busquen que aprender de Él. Todos tenemos que hacer eso. Esa es la razón y el motivo por lo que estamos en esta tierra. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos un por qué estamos aquí. Es cuestión de que usted pregunte al Padre Celestial
le pida información, le pida revelación y que el Padre pueda usarlo a usted de la manera correcta y como Él quiera usarlo, ¿verdad? Entonces, si usted dice de que tiene a Yeshua en su corazón, ¿verdad? O como dice el mundo, según dicen que tienen a Jesús en su corazón, pues busque que conocerlo más a profundidad, no al Jesús romano, sino al Mesías Yahshua hebreo, ¿verdad? Y toda la descendencia, cómo es que Yahshua llegó hasta acá, a través de quienes llegó hasta acá, a través de quienes llegó aquí a la tierra, pisó tierra y enseñó, y formó apóstoles y formó una quejilá, ¿verdad? Y cómo es que formó su propia quejilá y su propio, su testimonio sirvió para fortalecer a esos 12 apóstoles y a todos aquellos que vinieron después de esos 12 apóstoles, ¿verdad? También, por supuesto, incluimos al rabino Shaul de Tarsis y a todos los demás rabinos que vinieron después, antes y después del Mesías. Entonces los dejo con esto y espero que, pues, como siempre, que sea de bendición y que sea de mucho estudio y una información bellísima, y espero que ustedes la procuren y que sea de bastante, de que sea comida de fortaleza. ¿Ok? Bendiciones, shalom, shalom.